Me parece que ya empezamos a grabar. Sí. Bueno, pues gracias, estamos acá, estamos en Éxodo ya, ya terminamos Génesis. La semana pasada comenzamos con Éxodo y vimos algunas generalidades del libro, más o menos el título, la fecha, vamos, el autor, el contexto histórico, tanto de los hechos que se narran como de la audiencia, digamos, que está recibiendo el libro. Vimos el tema, propósito, resumen, vimos un pequeño bosquejo y creo que le entramos al capítulo 1, ¿no? Entonces, a manera así como de recordatorio, los que ya tomaron pues esta clase ya van a saber. Vamos, Éxodo viene de la palabra de la Septuaginta, o sea, vamos, el nombre del libro se toma de la Septuaginta, ya quedamos que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento y es la que está citando Jesús cuando él cita, digamos, el Antiguo Testamento. Éxodo quiere decir la salida o salida, ¿ok? Porque tiene que ver mucho con la salida del pueblo judío de la nación de Egipto. Y en hebreo, ¿quién se acuerda cómo se llama Éxodo? Recuerden que ya les dije que los judíos le ponen el título al libro por la primera frase con la que comienza el libro. Entonces, ¿quién se acuerda cómo se llama en hebreo Éxodo? ¿Quién se acuerda? Pues ahí está, estos son los nombres. Exactamente. O sea, el libro se llama así, digamos, en hebreo tal cual, ¿ok? Pero éxodo viene de la Septuaginta y quiere decir la salida o salida. Vimos la fecha de los hechos, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué hechos me narra Éxodo? Desde la entrada de Jacob con su familia en Egipto hasta la edificación del tabernáculo. Y dimos algunas fechas. ¿Cuándo entra Jacob más o menos en Egipto? 1876 a.C. ¿Y cuándo es que se construye, digamos, el tabernáculo? 1445 aproximadamente antes de Cristo. ¿Ok? La fecha del manuscrito, que es de cuándo se escribe Éxodo, ya quedó fechada entre 1445 y 1405 antes de Cristo. O sea, el autor pues, es Moisés, ya lo sabemos. El contexto histórico de la audiencia, ya sabemos que es la segunda generación de Israel, está por terminar su peregrinaje en el desierto, son los hijos de los que salieron de Egipto, sus padres quedaron tendidos en el desierto por su incredulidad, Dios salva a sus hijos, está a punto de introducirlos en la tierra prometida, entonces está Moisés platicándoles todo lo que ha pasado, ¿ok? Para que entiendan por qué van a entrar ahí y por qué van a tener esa tierra. Ese es el contexto histórico de los receptores del libro, pero el contexto histórico de los hechos que se narran, como recordarán ustedes, donde termina Génesis es donde José recibe a su familia en Egipto, ¿ok? O sea, él, bueno, está ahí ya como el regente, vienen sus hermanos, viene su padre, viene su familia, viven con él, él está contento, al final el faraón quiere mucho a José y le dan una super tierra a su familia, son más o menos como 70 personas, ¿no? Que entran a vivir ahí. Y después de 70 personas, Dios los convierte en más de 2 millones de personas aproximadamente. O sea, Dios usa Egipto como la incubadora de la familia del pacto para que de una familia pequeña, digamos, de 70 personas se conviertan en una nación de 2 millones. Ahora vimos también un poco que, si ustedes recuerdan el pacto con los patriarcas, el pacto con los patriarcas, las bendiciones del pacto están conectadas con la tierra prometida. O sea, están en conexión con estar en la tierra. Entonces, vamos, el hecho de que la familia del pacto salga de la tierra prometida representa por lo menos, pues no un problema, pero sí una pregunta que nos debiéramos hacer de por qué están saliendo de la tierra prometida, ¿no? O sea, ¿por qué no están permaneciendo en la tierra prometida? Y dimos ahí, bueno, pues vamos, algunas razones. Uno, dijimos Dios en su soberanía, ¿no? O sea, él tenía el propósito de multiplicar a una familia de 70 a 2 millones en Egipto, y Dios mueve todas las cosas, todas las piezas, todas las fichas para lograr lo que él ha determinado y lo que ha decretado, ¿no? O sea, él
Él ingresa, vamos, al país a una familia y saca a una nación y de esa manera muestra su grandeza, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que en varias partes de las escrituras, Dios nos dice que aún no ha llegado a su colmo, ¿no? El pecado de los cananeos. O sea, Dios ya les dijo, esta tierra donde están los cananeos hoy va a ser suya. Pero de alguna manera Dios mismo está diciendo, todavía no se las voy a dar, todavía no ha llegado al colmo el pecado de los cananeos para que yo los extermine y ustedes puedan entrar a tomar la tierra. Ok, esto fue algo así como muy rápido de lo que vimos la semana pasada. El tema del éxodo, redención y liberación, ¿se acuerdan? Tiene que ver con redimir y liberar. El propósito del libro, o sea, si tú me preguntas cuál es el propósito de todo el texto, es Dios redime a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto y hace un pacto con el pueblo como nación ya en el monte Sinaí. O sea, ese es como el propósito de todo, digamos, el libro. Vimos un pequeño, bueno, pues bosquejo también. ¿Quién se acuerda de cómo bosquejamos al Éxodo? ¿Quién se acuerda del bosquejo de Éxodo? ¿Sí me están escuchando o no me escuchan? Sí, pero estamos pensando en la ley y cómo se aplicaba o cómo se... Muy bien. Hay dos maneras, vamos, en la que tú puedes llegar a dividir todo el Éxodo. Una es más exegética, tiene que ver con lo que el mismo texto te dice, y otra tiene que ver más con cómo predicarlo, o más homilética, ¿no? Una manera, digamos, homilética puede ser que lo dividas en tres. Por ejemplo, vamos a Israel en Egipto. Luego, o sea, vamos, ahí hay un tramo como de la narrativa del pueblo de Israel dentro del país, ¿no? Vamos en Egipto. Luego, Israel en el desierto, que es cuando están cruzando apenas y ya salen de Egipto y van a cruzar el mar y todo esto. Y luego Israel en el Sinaí. Entonces, lo puedes ubicar como por lugares, ¿no? O sea, en tres divisiones, en Egipto, en el desierto y en Sinaí. Pero hay una manera que me gusta más, que es más exegética, que esto viene del mismo texto, que lo puedes sacar del texto y solo se divide en dos: la redención de Israel y la revelación de Yahvé. La redención de Israel y la revelación de Dios. La redención de Israel viene aproximadamente, bueno, desde el capítulo 1 más o menos hasta el capítulo 15, ¿no? Que es cuando salen de Egipto. Y luego ya en Sinaí Dios se revela por medio de darle su ley. Entonces, ya del 15 hasta el 40 más o menos, tiene que ver con la revelación de Jehová. ¿Ok? Y pues un resumen rapidísimo, ya vimos, Dios escucha las oraciones de su pueblo, que está clamando a causa de la esclavitud que están sufriendo en Egipto, y Dios usa a Moisés para salvarles de su esclavitud. Dios les salva de una manera portentosa por medio de las 10 plagas. Todas las conocemos y las hemos escuchado, hasta hay películas y todo. Divide el mar, muestra a Dios su poder entre las naciones, sacando a su pueblo con ese brazo poderoso. Incluso las plagas son un juicio a los dioses egipcios, ¿no? Y luego lleva a su pueblo al monte Sinaí para que Dios se revele y llegue a ser su rey y les entregue su ley. Su ley, y como yo soy su rey, van a vivir a partir de hoy en una teocracia, donde el que gobierna como rey soberano es Dios. No hay un rey humano, solo gobierno yo por medio de la clase sacerdotal. ¿Okay? Los sacerdotes son mis intermediarios, pero quien está gobernando de manera funcional es Dios en la teocracia. Entonces, Dios les da todos los detalles de la teocracia, cómo va a funcionar, la ley que tienen que estar, digamos, cumpliendo, vamos obedeciendo, que también muestra y revela su carácter. Entonces, si tomas, digamos, algún simbolismo dentro de todo el texto, pues Dios es el rey, porque es una teocracia, Dios es el rey. El arca del pacto es el trono, ¿no? Y el tabernáculo es la capital del reino, ¿no? O sea, es donde está viviendo el rey, es donde vive Dios. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No. Perfecto, vimos el capítulo 1, no lo vamos a ver otra vez, simple y sencillamente
Recuerden, entra toda una familia, entra Jacob con sus hijos, con sus tribus, entran como 70 personas, viven en Egipto. Con el tiempo dice que muere José y mueren sus hermanos y muere toda esa generación, ¿ok? Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y muchos nietos, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio, ¿no? O sea, Dios les está dando un crecimiento exponencial. Tiempo después sube al poder en Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. O sea, el pueblo judío se quedó viviendo ahí. Pero pasó el tiempo y surge un rey de Egipto que dice, ¿estos quiénes son y quién fue José? Yo no sé quiénes son ellos. Y simplemente dicen, oye, este pueblo es mucho más numeroso y más fuerte que nosotros. Y esto hay que anotarlo porque en este momento, bueno, Egipto es una potencia. Y Dios ha convertido a una familia de 70 personas en un pueblo más numeroso y más fuerte que un pueblo ya poderoso. Así que tenemos que crear un plan para que los israelitas no se sigan multiplicando. Porque si no hacemos nada y hay una guerra, ellos se van a ir con, o sea, bueno, con los enemigos, van a pelear contra nosotros y se escaparán. Entonces, en este momento los egipcios esclavizan a los israelitas, los ponen a trabajar fuerte, pero la Biblia dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban y más se esparcían y más se alarmaban los egipcios porque Dios estaba dando este crecimiento inusual. Entonces, entre más trabajo les hacían, más se multiplicaban ellos. Entonces, el faraón dijo, ¿sabes qué? No, vete con las parteras, vamos, hebreas, y diles que si es un niño lo maten, si es niña lo dejen vivir, ¿no? Porque pues al final del día yo le tengo miedo pues, a los hombres que son los guerreros, son los que pelean, ¿no? Pero las parteras dicen que temían a Dios y dijeron, pues no vamos a obedecer las órdenes del rey. Dejaron vivir también a los varones. Ya vimos después que el rey las manda a llamar y les pregunta por qué dejan con vida a los varones. Y aquí ellas simplemente mienten porque están mintiendo al final del día, ¿no? Pero bueno, es como con Abraham cuando le entrega pues su esposa, vamos, al rey Abimelech, y luego se la entrega también al faraón. Es un pecado, Dios lo está cubriendo en el futuro en Jesucristo. Sin embargo, como ellas temieron a Dios y no obedecieron el mandato del rey, ¿ok? Dios fue bueno con las parteras, los israelitas siguieron multiplicándose, cada vez fueron más poderosos, Dios les concedió su propia familia a las parteras y al ver el faraón que no estaba logrando nada, entonces dio la orden ya directa, tiren al río Nilo a todo niño judío que nazca, pero las niñas déjenlas escondidas, saben que ya vamos a matarlos, o sea, ya es un decreto y se acabó. Y ahí nos quedamos. Recuerden que no vamos a ir aquí versículo a versículo, me voy a estar brincando partes, capítulos y todo, vamos a estar enfatizando, pero es importante que ustedes lo lean para que entiendan todo y no hay ahí como que huecos, ¿no? Entonces, ya sabemos qué pasó con Moisés. Hay un hombre y una mujer de Leví que se casan, son de la misma tribu, queda embarazada y dio a luz a un hijo y lo esconde durante 3 meses, porque sabía que el rey dijo, maten a los niños hebreos. Cuando ya es demasiado tarde para que siga ocultando, ¿no? Toma, y ya sabemos toda la historia, toma una canasta, le pone brea, la pone en el Nilo y lo pone ahí simplemente, ¿no? O sea, ya no puede quedarse con él, pero no lo quiere matar. La hermana del bebé se mantiene a cierta distancia para ver qué pasaría con el niño, ¿no? Al poco tiempo, la hija del faraón, la hija del hombre que ordenó matar a los judíos, baja al río para bañarse, está con sus sirvientas, ve la canasta con los juncos, ve que hay un bebé, siente lástima por él, y ella sabe que es un niño judío, sabe que es un niño hebreo. ¿Okay? Cuando esto sucede, pues la hermanita va con la princesa y le dice, oye, ¿quieres que vaya por una mujer hebrea para que te amamante al bebé? Sí, ve, conseguir, o sea, sí, o sea, bueno, puedes irnos y conseguir una. Ella fue y llamó a la mamá del bebé. Entonces la princesa de Egipto le dijo, toma este niño y dale el pecho por mí, ¿no? Que en realidad era su mamá, así que te voy a pagar por tu ayuda. Ella se fue a su casa ya sin temor a perder a su hijo porque la princesa lo está protegiendo. Y años más tarde, cuando el niño crece, o sea, ella lo crió hasta cierto tiempo, pero es que Moisés sabe que él es hebreo. ¿Eh? Cuando el niño crece, se lo devuelve a la hija del faraón, ella lo adopta como su propio hijo y lo llama Moisés. Y a partir de ese momento, Moisés comienza a vivir como un príncipe de Egipto. Él sabe que es un hebreo, pero él comienza a vivir con los privilegios de un príncipe en Egipto. Y Dios acá muestra su poder soberano y muestra su control absoluto y muestra incluso su sentido, el humor, en que el hombre que dijo,
me van a matar a todos los bebés hebreos y los van a tirar al Nilo. Es el hombre que toma, por conducto de su hija, es el hombre que toma a Moisés del río y lo educa y lo mantiene y gasta los recursos del reino para que él viva cuando después él va a ser quien saque al pueblo judío en libertad. Entonces, acá vemos, desde luego, lo que vemos siempre vemos en la Escritura. Dios es tan poderoso que es capaz de tronar, romper los planes humanos, torcer sus propósitos. Él va a lograr siempre lo que él ha decretado y él incluso usa el pecado del ser humano para lograr su propósito. Entonces acá vemos cómo Dios está protegiendo a un bebé para el cual él ya tiene un propósito muy particular. Luego pasan muchos años, no se nos dice más, simplemente pasó el tiempo. Ya Moisés, bueno, pues es un adulto, sale a visitar a su propio pueblo porque él sabe que es judío y ve con cuánta dureza los obligan a trabajar. Él sabe que pues, es un hebreo, entonces él quiere salir a ver a sus hermanos hebreos y ver cómo los están haciendo trabajar como asnos, ¿no? Como burros. Entonces durante su visita vio que un egipcio estaba pegándole a un judío, él miró para todos lados para ver que no había nadie, mató al egipcio y escondió el cuerpo pues, en la arena. Entonces tienes a un hombre que fue creado como príncipe en Egipto, pero él no deja de ser hebreo. Entonces él sale a ver a sus hermanos, ve cómo los maltratan, él se enoja y mata al egipcio que lo maltrata, ¿no? Y vamos, esconde, digamos, el cuerpo. Ya todos sabemos, ya luego él sale, vamos otra vez, ¿no? Vamos a ver a sus hermanos judíos, los ve peleando, quiere juzgar entre ellos, oye, ¿por qué le pegas a tu amigo? ¿No? Y los judíos contestan, ¿quién te nombró ser príncipe y juez con nosotros? Vas a matarme a él como mataste al egipcio. Entonces él se da cuenta que lo vieron, él se da cuenta que la gente sabe lo que hizo, así que se asustó y dice, todos saben lo que hice. Y efectivamente el faraón se enteró de lo que, o sea, bueno, pues de esto que sucedió y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián. Entonces, aquí ya pasaron aproximadamente 40 años, ¿no? Cuando él huye ya del palacio en Egipto, por miedo a que lo mate el faraón, porque él se volteó con los egipcios con todo y que él es un judío. Yo creo que con la crianza, bueno, pensaban que iba a ser como leal al reino, pero pues él siguió siendo judío en el corazón y entonces él sale a defender a sus hermanos, el faraón lo quiere matar, él sabe que todo el mundo sabe lo que pasó, él se va y huye a la tierra de Madián. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? No. Perfecto. No. Nada más. Muy bien. En Madián, conoce a la que es luego su esposa, Séfora. Ya saben todo lo que pasa ahí con el pozo y todo esto, y cómo se casa con la hija de un sacerdote de Madián. Entonces, hasta aquí él es un príncipe en el exilio, ¿ok? Ya no está en Egipto, está viviendo lejos, está pastoreando animales nada más, es una vida como muy cotidiana, él sabe quién es, sabe que es judío, pero ya no está ni en su país, ni en Egipto, ni en ningún lado, está como un exiliado nada más. Y acá viene, en el capítulo 3 y 4, viene algo bien interesante que es el llamamiento de Moisés, el llamado de Moisés. Insisto, Dios va preparando por su providencia y por las acciones y decisiones libres de cada persona, él va preparando el plan que él ya trazó y determinó para que al final su propósito se cumpla. Entonces, que cierto día está Moisés, que pasó, por cierto, 40 años en Madián, fueron 40 años en Egipto, luego aquí también en Madián estuvo 40 años, ¿no? ¿Por qué no internet, digo? Estuvo 40 años, dice que cierto día estaba apacentando el rebaño de su suegro, de Yetro, quien era sacerdote en Madián, y pues él lleva al rebaño al monte Sinaí. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Entonces tiene una cristofanía, al final del día el ángel del Señor es Jesucristo preencarnado, se le manifiesta en una zarza
es un fuego que arde en una zarza que es como una planta. Él se queda mirando lleno con asombro porque la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. O sea, se estaba quemando, pero no se consumía la zarza. Entonces dice, pues esto es increíble, fue lo que se dijo él mismo. ¿Por qué la zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Entonces, cuando el Señor vio que Moisés se acerca para ver mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, pongan atención en esto de quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa y pongan atención en lo que Moisés hace en su vida, porque después van a llegar a Jueces y si ponen atención, se van a dar cuenta que lo mismo que hace Moisés lo hace Josué. Digo, van a llegar a Josué. Lo mismo que hace Moisés lo hace Josué. Y es un paralelismo tremendo. Por ejemplo, si tienes a Moisés que abre el mar, o sea, tienes a Josué que abre el Jordán. Si tienes a Moisés que le dicen, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa aquí en el Sinaí, tienes a Josué que de repente ve a un guerrero ahí frente a Jericó y le dice, tú vienes con nosotros, vienes con ellos. Dice, yo no vengo ni con ustedes ni con ellos, yo soy comandante de los ejércitos del Señor. Quítate las sandalias porque tierra santa estás pisando. O sea, hay siempre un paralelismo entre lo que hace uno, hace el otro, porque el autor quiere dejarnos claro que el que está recibiendo el mismo ministerio de Moisés es Josué. Y la misma autoridad que tiene Moisés la va a tener Josué. Entonces, véanlo desde este momento para que cuando los casen, vean los paralelismos. Pero es, yo soy Dios, y le recuerda, soy el Dios del pacto con los patriarcas, o el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Quítate las sandalias, estás pisando tierra santa porque donde yo estoy yo lo santifico. Cuando Moisés oye esto, se cubre el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y siempre cuando alguien en la escritura vea Dios, vía el ángel de Jehová, porque no puedes ver a Dios y vivir, pero cuando ves incluso a un ángel que no es el de Jehová, o sea, vamos, es un ángel común y corriente, un ángel, pero sobre todo cuando ven al ángel de Jehová, siempre la reacción es de temor, siempre la reacción es de miedo, porque la santidad de Dios consume nuestro pecado, porque Dios es tan diferente a nosotros, es una otredad, o sea, es tan distinto a nosotros que nos llena de temor, porque siempre tenemos temor a lo que no conocemos y sobre todo cuando está vestido de la santidad con la que está vestido Dios. Entonces, luego el Señor le dijo a Moisés, tiene un mensaje muy particular que decirle. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. O sea, yo sé que mi pueblo está sufriendo, yo lo he visto, he escuchado sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios escucha, Dios sabe, Dios es cercano al dolor de su pueblo. Dios no es indiferente. Recordemos que esta es la familia del pacto, que ya hoy no es una familia, es una nación, es el pueblo del pacto, es la nación del pacto, y Dios es cercano a su pueblo. Entonces dice, yo estoy consciente, estoy al tanto, yo conozco sus sufrimientos, por eso, por esa cercanía que tengo con mi pueblo, y porque escucho y veo y soy cercano a su dolor, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Por eso he venido para rescatarlos, ya sacarlos de esa tierra y llevarlos a la tierra donde estaban antes, a la tierra que les he prometido. Una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Ok? O sea, la tierra prometida, la tierra que Dios dijo a los patriarcas que les daría, que hasta este momento está controlada por los cananeos. Dice, ha llegado el momento de ir a rescatar a mi pueblo y meterlo a su propio lugar. Y otra vez el clamor me ha llegado y he visto la crueldad con la que tratan a mi pueblo, con la cual tratan los egipcios a mi pueblo. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y pues hasta aquí, de repente Moisés
empieza a tener, claro, tiene miedo, ya lo dijo el texto, pero empieza a presentar múltiples pretextos. ¿Por qué? Dios le está diciendo, vete a la tierra de la cual te acaba, bueno, tiene un rato que te fuiste porque mataste a un egipcio y sabes que el faraón te quiere matar, regrésate a esa tierra, porque no solo vas a ir a la tierra a platicar con el faraón, vas a ir a la tierra porque tú vas a sacar a todo ese pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué contesta Moisés? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Yo ¿quién soy? Yo soy nada. O sea, yo no tengo poder para hacer lo que tú me estás pidiendo. Dios le dice, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este monte. Te voy a decir lo que va a pasar. Tú vas a ir, vas a sacar al pueblo de Egipto y vas a venir con el pueblo a este mismo monte donde yo estoy hablando contigo y vas a ver cómo estoy cumpliendo mi palabra. ¿Ok? Moisés sigue ahí en su diálogo con Dios. Oye, pero si yo les digo, bueno, pues a los judíos, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y este es la primera vez que Dios se nombra, o sea, él da su nombre. Yo soy el que soy, es el nombre de Dios. ¿Ok? Que tiene ahí muchas implicaciones. O sea, la manera en la que Dios lo está diciendo, porque Dios es. Y hay una diferencia entre existir, que es una causa contingente, y ser, que es una causa suficiente en sí misma. Pero aquí el punto es Dios es. Yo soy el que soy. Entonces, yo soy es mi nombre. Pongan atención. Yo sé que lo han notado y si no, lo van a ver con otros ojos. Váyanse después de que lean el nombre de Dios de yo soy el que soy. Luego se van, vamos al Evangelio de Juan. ¿Okay? Esta construcción gramatical es la misma que Cristo usa cuando dice varias veces yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los yo soy de Jesús son la misma construcción gramatical o sea, del nombre de Dios. Esa es otra de las causas que los judíos entienden, los fariseos, por las cuales lo quieren matar, porque le dicen, tú te haces uno con Dios. O sea, básicamente tú usas el nombre de Dios y te lo atribuyes. Como cuando estaba platicando con ellos y Cristo les dijo, ¿saben qué? Su patriarca Abraham, él jamás hubiera hecho lo que ustedes hacen conmigo. Dice, oye, no tienes ni 40 años y conoces a Abraham, o sea que tiene 2000 años que vivió. Y Cristo les contesta, antes que él fuera, yo soy. O sea, la misma construcción de Dios. Entonces, este es el nombre de Dios y dice, o sea, simplemente ve con ellos y diles, yo soy, me envió a ustedes. Así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Y de aquí viene el nombre de Jehová, que en realidad el nombre de Jehová, o sea, digo, y no voy a entrar mucho en ese detalle porque no quiero confundir a nadie y no quiero que nadie me malinterprete, pero Jehová no es el nombre de Dios. Lo más cercano que tendríamos es Yahvé. Pero en realidad, los judíos lo que hicieron fue que le quitaron todas las vocales al nombre de Dios para que fuera el nombre impronunciable, para que nadie lo tomara en vano. Entonces, en realidad no sabemos cómo se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Ok? Se han hecho muchos estudios y se ha suplido que aquí debe ir esta letra, pero es el tetragrama, son las 4 consonantes que los judíos dejan sin vocales para el nombre de Dios. Como que a ver cómo pronuncias puras consonantes juntas. Y lo hicieron así porque tenían tanto miedo del nombre de Dios que no querían ni siquiera pronunciarlo para no decirlo en vano, ¿no? Entonces, lo que más se puede acercar, digamos, al español es Yahvé o Yahweh, ¿ok? Pero bueno, es el nombre santo de Dios, es su nombre eterno por el cual o sea, él será recordado. Hasta acá tienen alguna pregunta.
No. No. Muy bien. Continuamos entonces. Dios le sigue dando sus instrucciones. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, Dios de sus antepasados. Otra vez, varias veces Dios está haciendo referencia al mismo hecho: Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios está enfatizando que Él es el Dios pactual, que puede hacer una promesa muchos años atrás y cumplirla muchos años después. Entonces Él se me aparece y me dijo: otra vez he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde están hoy los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Okay? Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítanos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Nuestro Dios, rey egipcio, quiere que vayamos al desierto para adorarlo. Y Dios dice: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Dios sabe lo que va a pasar, no porque Él ve el futuro, sino porque Él dicta el futuro, porque Él decreta el futuro y porque Él determina lo que el futuro va a hacer. ¿Ok? Y además voy a hacer que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Y ya vimos después que después de la plaga del hijo que muere, del primogénito, los egipcios están tan desesperados porque los judíos se vayan, que los llenan de oro, los llenan de regalos, los llenan de cosas, pero ya sálganse, ya váyanse de aquí. Y Dios es tan poderoso que tiene el control sobre todos los pueblos de la tierra, no solo sobre su pueblo, que les está diciendo lo que va a hacer con los egipcios y lo que va a suceder con los egipcios, porque si Él lo ha dicho, su plan no será frustrado. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de plata, de oro, prendas costosas. Con esto van a vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. O sea, no solo los voy a sacar con mano poderosa, sino al final también van a quitarle a los egipcios su riqueza. ¿Ok? Ahora, hasta aquí estamos viendo un diálogo. Dios está condescendiendo, siendo muy paciente con Moisés, respondiendo sus objeciones, pero estas no han terminado. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: oye, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Ya Dios le dijo que le iban a creer, pero él no, o sea, él duda, él tiene miedo. Dios le pregunta: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Vamos a arrojarla al suelo, ¿no? Ya sabe lo que pasó, que la tiró entonces al suelo, la vara se convierte en una serpiente y Moisés pues salta para atrás. Dios le dijo: ahora toma tu vara otra vez, y se convirtió en una vara de pastor otra vez. Entonces, haz esta señal, realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Ok, Moisés, ¿quieres una prueba así de un milagro sobrenatural? Toma esta vara que tienes en la mano, tírala, mira, se convirtió en una serpiente, tómala, una vara. Es un milagro, no tiene ninguna explicación natural. Es una acción especial de Dios en el mundo para que te crean que de veras me has visto. Es decir, los milagros desde el Antiguo Testamento, y esto es muy importante que lo tengan en mente desde ahorita, porque después cuando lleguen al Nuevo Testamento y empiecen a ver todos los milagros que hacían los apóstoles y Cristo y demás, y se encuentren cristianos pentecostales o carismáticos que les digan que hoy en día hay personas que pueden y deben hacer milagros,
deben de entender que esta es una enseñanza equivocada, que no está en las escrituras, que lo contrario es verdad. Es decir, los milagros solo eran para cierto tipo de personas que traían un mensaje particular y especial de parte de Dios, y los milagros servían para validar su mensaje. Solamente. Y tampoco son tantos en la Biblia los que hacen milagros. Pero aquí quiero que vean, porque desde el principio Dios le está diciendo para qué va a servir el milagro, para que ellos crean que de veras tú traes un mensaje mío. Entonces, el milagro no enfatiza el poder que hay en la persona. El milagro siempre enfatiza el mensaje que la persona habla. Por eso el milagro tiene el papel de identificarlo. Por eso es que, por ejemplo, Pedro te dice, cree en Jesús para ser salvo. Oye, Pedro, ¿por qué debo creer en ti? Porque Pedro le dice a un cojo que no tiene piernas, levántate y anda, y el cojo se levanta porque Pedro resucita muertos. Entonces, ese poder que Dios les ha dado a ciertas personas, no a todos los cristianos, ni siquiera en ese tiempo y menos ahora, ese poder que Dios les dio tenía la particularidad o tenía el propósito de que servía para que identificaran al verdadero mensajero de Dios, y entonces lo que el milagro validaba no era el poder en sí mismo, sino el mensaje que esta persona traía. ¿Ok? Y Dios continúa con las señales con Moisés. Ahora mete tu mano en tu mano, vamos, en tu manto, dentro de tu manto, mete su mano dentro del manto, la saca y la mano está blanca como la nieve, una grave enfermedad en la piel. Vuélvela a meter, saca la mano y está sana como el resto del cuerpo. Es como si tú metes pues una mano, digamos, en tu ropa y la sacas y está, pues, no sé, roja o con gangrena o ronchas o algo, la metes otra vez, la vuelves a sacar y está limpiecita. Es un milagro. Entonces el Señor le dijo a Moisés, si no te creen y se convencen con la primera señal milagrosa, porque Dios sabe la dureza del corazón humano, se convencerán con la segunda. Y si no te creen y no te escuchan aún después de estas dos señales, recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Dios le está diciendo, te voy a dotar de señales sobrenaturales y milagrosas con la intención de validar tu mensaje. Dios, el día de hoy, ya el canon de la Biblia está cerrado. Dios terminó con Apocalipsis, no da nuevas revelaciones a nadie. Dios no tiene más que agregarle a su palabra. No hay un mensaje nuevo ni fresco que Dios te traiga. Los mensajes que Dios te da están en las páginas de las Escrituras. Dios no necesita nada más. Y entonces por eso Dios ya no tiene, como tuvo algunas personas, profesionales que hagan milagros el día de hoy. Que Dios pueda hacer un milagro hoy, Dios es libre de hacer lo que Él quiera, pero Dios ya no tiene gente que como estas personas eran como profesionales de hacer milagros, porque tenían un propósito muy, muy específico de parte de Dios. Entonces, Dios aquí ya le da 3 señales. Y si no te creen con la segunda, ahora ve por agua del Nilo y mira, conviértela en sangre. ¿Okay? Tírala sobre el suelo. O sea, Dios le está capacitando y le está equipando para que Él cumpla el propósito para el cual Dios ya lo seleccionó y Dios lo escogió, y sobre todo un propósito el cual Dios le impuso. Quiero que noten que en ningún lado, perdón, no sé qué apreté. Ya. Quiero que noten que en ningún lado Dios le pregunta, ¿quieres participar de mi obra? ¿Te gustaría participar conmigo en la salvación del pueblo judío? Te invito y espero tu respuesta, considéralo. Dios no hace eso. Dios le dice, tú vas a ir y yo te escogí a ti. Y no le pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo. Dios le está imponiendo una misión y él la tiene que cumplir. Pero Moisés rogó al Señor. Ya no sé, creo que van 5 o 6 ocasiones. Se me olvidaron cuántas van, pero él sigue objetando todo lo que Dios le está diciendo y todo lo que Dios le está dando como para equiparlo para la misión a la cual está mandando. Dice, pero Señor, yo no tengo facilidad de palabra. O sea, yo no sé hablar, nunca la tuve. Ni siquiera, vamos, ahora tú que me hablas, o sea, se me traba la lengua, se me enredan las palabras. O sea, yo no soy un buen orador. Yo no soy un buen orador.
O sea, yo tengo que ir allá y tengo que hablar con el faraón y la verdad, a mí el tema de estar hablando con la gente no se me da. El Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o que no oiga, que vea o que no vea. A ver, Moisés, ¿quién crees que te formó? Si tienes un problema con tu boca y no eres bueno con las palabras, ¿quién crees que te hizo así? Esa es la implicación. ¿Quién formó tu boca? Tuya y de cualquier persona. ¿Quién es quien decide que una persona sea ciega, sea sorda, sea muda? Aquí hay cristianos que te dirían el diablo. No, no es el diablo. El diablo no tiene ningún poder para que tú te quedes sordo, mudo, cojo, ciego ni nada, a no ser que Dios le haya dado, como en el caso de Job, ese poder en particular, pero pues entonces al final es Dios. O sea, dice, yo soy el Señor, yo soy quien decide quién habla, quién no habla, quién ve, quién no ve, quién escucha, quién no escucha. Entonces Dios contesta, ¿acaso no soy yo el Señor? Yo soy el que decide todo esto, Moisés. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Dios sigue condescendiendo con Moisés. Dios sigue contestando amorosamente y tiernamente a todas y cada una de sus objeciones. Le dice, pero es que mira esto y ahí están los milagros, pero es que mira esto y ahí está este tema. Es que fíjate que no sé hablar, tú ve, yo voy a estar contigo, yo te voy a enseñar lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, él volvió a replicar, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Está diciéndole, por favor, búscate a otra persona. A mí no me interesa el trabajo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Entonces el Señor se enojó con Moisés. Hasta este punto el Señor se enojó con Moisés. E insisto, yo no sé si los contaron ustedes, pero ya se me fue cuántas veces objetó al Señor. Fueron varias, ¿no? Pero llega un momento donde Dios se enoja. Esto nos muestra un principio del carácter de Dios. La paciencia de Dios no es infinita. Y no es infinita, no porque Él no pueda ser infinitamente paciente, sino porque Él ha determinado dentro de su sabiduría que su paciencia tiene un límite. Y eso es bien importante recordarlo. Prueba es lo que vamos a leer, donde dice, aún no ha llegado al colmo de mi paciencia el pecado de los cananeos. O sea, Dios es infinito, eso no cabe duda. Y si Él quisiera, su paciencia podría ser infinita, pero Dios ha puesto soberanamente un límite a su paciencia. Y eso hay que recordarlo. Cuando pretendamos jugar con el pecado, cuando pretendamos jugar con la gracia de Dios, cuando digamos, Dios me va a perdonar hoy, y también digo, y claro que te va a perdonar, pero no presumas la gracia de Dios, porque no sabes el momento en que Dios va a decir, basta, suficiente. Y entonces, si eres cristiano, te va a disciplinar, te va a azotar. Pero Dios no tiene una paciencia infinita. Aquí dice, en ese momento el Señor ya se enojó con Moisés y le dijo, ok, de acuerdo. Aún Dios en su enojo le está mostrando misericordia y le dice, ok, no puedes hablar, ¿qué te parece tu hermano Aarón? Sé que él habla muy bien, porque también pues él fue formado, ¿no? Por Dios. Lo que a ti te falta, él lo tiene, él es un perfecto orador, él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Ahí te va, tú vas a ser como Dios para él, tú le vas a decir lo que yo te digo y él va a expresar tus palabras al faraón. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Perdón que me salí, pastor, es que se me fue el internet por un buen rato. No hay problema, Cristina, pero esto queda grabado. Sí, Entonces sí, lo puedes gracias. checar, sale. Sí. Entonces, aun cuando le dices que yo no sé hablar y todo esto, Dios se enoja, pero le dice, ok, ¿sabes qué? Te voy a mandar a tu hermano Aarón. Es más, ya viene en camino, ya te va a encontrar. Ustedes van a ir, yo voy a estar con ustedes.
Esta pregunta ya se las hice, creo, vamos, a mi esposa y a mis hijas, me parece. Pero, ¿por qué escogió Dios al hermano de Moisés? ¿Por qué escogió Dios a su hermano Aarón? Porque hablaba bien. Bueno, pudo, o sea, digo, claro, vamos, hablaba bien, pero pudo haber sido cualquiera que hablara bien. ¿Por qué lo escogió a él? Les voy a dar una clave. ¿Por qué lo escogió a él? ¿Por qué escogió a Moisés? ¿Por qué escogió a David? ¿Por qué escogió a Noé? ¿Por qué escogió a Sem? ¿Por qué escogió a Sansón? Tribu, por la descendencia. Por la tribu. Por la tribu, por la descendencia. ¿Por qué escogió a Pedro? ¿Por qué escogió a Pablo? ¿Por qué escogió a Lucas? ¿Por qué escogió a Marcos? ¿Por qué escogió a Juan? ¿Por qué te escogió a ti? Es la misma razón. Porque le plació. Porque, claro, porque le plació por su gracia. Exactamente. Porque le plació por su gracia. Oye, pero ¿por qué escogió a su hermano Aarón? Claro que hablara bien, digo, es parte del propósito, pero pudo haber sido cualquiera que hablara bien. ¿Por qué lo escogió a él? Por gracia. ¿Por qué escogió a Moisés? Por gracia. ¿Por qué escogió a David? Por gracia. A Salomón, por gracia. O sea, todo es gracia. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, como se llama en realidad, tiene un libro que se llama Todo por Gracia y es buenísimo. Todo por gracia, todo es gracia. No es que él tuviera alguna cualidad que dijera Dios tiene que ser Aarón, ¿eh? O sea, tengo que llamármelo a él porque si no mi plan se tuerce. No, por gracia. Pero noten cómo la paciencia de Dios tiene un límite, o sea, quiero que vean cómo él se enoja con Moisés, pero al mismo tiempo Dios le está, o sea, Dios está condescendiendo con él y como que dándole todo lo que él cree que necesita. Pero al mismo tiempo noten cómo Dios no le va a aceptar a Moisés un no por respuesta. Dios le está imponiendo su voluntad. Dios le está imponiendo un ministerio. Dios le está imponiendo un llamado. Dios le está imponiendo una misión. Y eso es inescapable. Entonces, desde aquí, desde el principio del Éxodo, te das cuenta del control soberano y absoluto de Dios. Es decir, esta frase tan gastada que hay en algunas congregaciones cristianas donde te dicen Dios es un caballero, Dios es un caballero. No, Dios no es un caballero en ese sentido. Dios es un rey soberano y lo que él quiere lo hace. Y su consejo y su propósito y su decreto nunca serán truncados ni obstaculizados por la voluntad humana. Hay veces que tenemos un problema y decimos, deja que Dios actúe. No, tú no permites o no que Dios actúe. ¿No? O vamos a poner este problema en las manos de Dios. Eso siempre ha estado en las manos de Dios. O sea, nunca ha dejado de estar de su control, seas cristiano o seas impío. ¿No? Pero es como piensa, y lo entiendo porque así pensamos, porque somos humanos pecadores. Y no nos gusta naturalmente como la idea de un rey soberano que tiene un control absoluto sobre nuestras vidas y que, como ya se los he dicho antes, él ha determinado de manera absolutísima y soberana y ha decretado incluso las decisiones libres que nosotros libremente tomamos. Es una paradoja. Es una paradoja, pero es lo que la Biblia enseña. Y decimos amén a las dos verdades. Yo decido libremente, amén. Es lo que la Biblia me enseña. Y Dios soberanamente ha decretado desde la eternidad pasada todo y su propósito se cumplirá, amén. Y las dos verdades son verdad. Simplemente no las entendemos. Pero recordemos, no estamos llamados a entenderlas, sino estamos llamados a adorar al Dios que no entendemos. ¿Por qué? Porque otra vez Dios es mucho más grande que nuestra capacidad
para entenderlo y comprenderlo. Por eso es Dios. Entonces, después de esta plática, él vuelve con su suegro. ¿Sabes qué? Permíteme, voy a regresar a Egipto, voy a visitar a mis parientes, ven en paz. El Señor le dice a Moisés, vete para Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces, ok, bueno, ya Dios también condesciende, le dice, ¿sabes qué? No tengas miedo, el que te quería matar ya se murió. Ok, ya no hay tema, tú regresa tranquilo, yo voy contigo. Entonces él toma a su esposa y a sus 2 hijos y los monta en un burro y regresa a la tierra de Egipto. Y él llevaba en la mano la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón, haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Noten, pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Moisés, ahí te va, estoy mandando a Egipto, de una vez te aviso, no te van a hacer caso, porque yo voy a endurecer el corazón de faraón y él no va a dejar salir al pueblo. Dios es soberano y el hombre es responsable. Yo endureceré el corazón del faraón y él no va a dejar salir al pueblo. Las 2 verdades en perfecta armonía y consonancia. Entonces tú le vas a decir esto, dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, o sea, es mi primogénito. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te niegas, ahora mataré a tu primer hijo varón. Dios tiene el poder de ordenarle al faraón lo que él quiera, sin importar si el faraón es judío o no. O sea, Dios es Señor de todas las personas del universo, bueno, de la tierra, pues, porque no creo en los aliens, ¿no? Pero Dios es el Señor de toda persona de este planeta. No importa que sea cristiano, cristiana o no, Dios es su Señor. No importa que bese el pesebre o lo escupa, Dios es el Señor de cada ser humano. Por eso es que Dios no te invita a que lo hagas el Señor de tu vida, como dicen algunos predicadores. Dios te ordena que vivas de acuerdo a la realidad de que Cristo es tu Señor. Porque Él sigue siendo Señor de todos, tiene poder para ordenarle a todos lo que Él quiera. Entonces, no te va a hacer caso, pero al final voy a matar a su hijo. Entonces, y creo que este pasaje en cierta ocasión lo vimos. Entonces, rumbo, vamos a Egipto, él sale con su familia, va para Egipto, en un lugar donde Moisés se detiene con su familia para pernoctar, para dormir. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Oye, ¿de qué se trata esto? En el versículo pasado Dios le acaba de decir, vete para Egipto, yo voy a estar contigo, yo voy a matar al hijo del faraón, lleva tu vara y todo esto, voy a Egipto, me voy a dormir en un hotel y de repente llega Dios y me quiere matar. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. De alguna manera, Dios sale para matar a Moisés. Séfora sabe por qué y sabe lo que debe de hacer. Entonces ella toma un cuchillo de piedra y le corta el prepucio a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. O sea, vete para Egipto y de repente te voy a matar y tu esposa circuncida al niño y me voy. ¿Cuál era el tema? Y lo entendían bien, porque por eso Séfora supo, o sea, ella supo lo que tenía que hacer. Aquí lo que se entiende es que ella no quería circuncidar a su hijo. Y Moisés, de alguna manera, consintió en la voluntad de su esposa, porque no estaba circuncidado. Y él, siendo judío y siendo un hebreo, sabía que el que no estuviera circuncidado sería excluido de la asamblea de Israel. Ese es el pacto con Abraham. Ahora él va para liberar al pueblo del pacto, cuando él mismo está despreciando la señal del pacto, que es la circuncisión. Entonces Dios, en su severidad, lo quiere matar. Estuvo a punto de matarlo. Y Séfora sabe por qué está pasando esto. Ya no le queda otra opción. Va, circuncida a su hijo, se lo avienta a su esposo y le recrimina, ahora sí eres un esposo de sangre para mí. Ahí está lo que querías hacer al final, ¿no? Y ya después Dios se fue.
Pero notemos la importancia que Dios le da a la señal del pacto. Que Dios estuvo a punto de matar al hombre que él escogió para liberar a su pueblo, porque el hombre que él escogió estaba despreciando el pacto que Dios había hecho. ¿Cómo? Despreciando la señal, que era la circuncisión. ¿Ok? Entonces, aquí continúa y dice que Dios platicó con su hermano Gonzarón y le dijo, ve al desierto para que te encuentres con Moisés. Entonces él fue, se encontró con Moisés y se abrazaron. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y su hermano Aarón van a Egipto, convocan a los ancianos, les dijo todo lo que el Señor le contó a Moisés. Recuerden que su hermano era su vocero y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos, como Dios le había dicho. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a su hermano Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron, y hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Todo claro. No, todo clarito. Muy bien, gracias a mi esposa, a mis hijas, Julio Echeverría, familia Echeverría. Todo bien, nada más estábamos preguntando ahorita acá, que mencionaste que Moisés tuvo 2 hijos, y acá vemos que solo circuncida uno, después tuvo el otro. Acá, a ver, ¿dónde estamos aquí, no? Ajá. Él sale con sus 2 hijos, ¿ok? Entonces, como no nos da una cronología de la edad de sus hijos, sí sabemos que uno ya tenía que estar circuncidado y no lo estaba, ¿ok? Entonces, por lo menos hay 2 opciones. Uno ya estaba circuncidado y el otro no. O uno no tenía todavía incluso los días para circuncidarse y el otro sí. O uno ya estaba circuncidado, pero el otro no. ¿Sí me explico? Pero no podemos como que concluir cuál de los hijos fue, porque pues, incluso él tuvo 2, uno se llamaba Gersón y no me acuerdo cómo se llamaba ahorita el segundo, pero lo Oye, que, ¿mande? pero ¿en dónde dice que salió con sus 2 hijos? A ver. No, tienes tienes toda la razón, aquí con sus hijos, pero bueno, pues tuvo 2, pues. Tuvo 2, que me acuerde, tuvo por lo menos 2, pero aquí sabemos que son hijos, ¿no? O sea, que no es uno nada más. Él toma a su esposa y a sus hijos, por lo menos son 2 en este momento. ¿Puede haber sido un hombre y una mujer? Pues es que también, sí, o sea, pero digo, físicamente como varones, por lo menos tuvo 2, ¿no? Ahora, creo que después también tuvo hijas, te soy franco, no lo tengo ahorita claro, ¿no? O sea, cuántas hijas tuvo también, quién era, o sea, los que vienen aquí no te puedo decir quiénes son. ¿No? Ok. No, nada Pero, bien. pero lo que te puedo decir es que por lo menos uno de estas personas requería la circuncisión y no se lo había hecho, y el pasaje nos deja claro por qué, porque la esposa no quería, porque por ello ella, o sea, de mala gana va y lo hace y le reclama, ¿ok? O sea, su esposo. Lo que ella no quería hacer, que él como de alguna manera lo consintió, Dios lo vio como algo gravísimo, y entonces voy a matar a Moisés hasta que circunciden al niño. Por eso es que, y lo vamos a estudiar acá, por eso es que el día de reposo dentro de la ley de los 10 mandamientos, yo discuto, yo sé que hay cristianos que no están de acuerdo con la postura que tengo acá, pero el día de reposo no pertenece a la ley moral, no es parte del decálogo. El día de reposo es el sello del pacto, y así es como la Biblia lo menciona después y lo maneja. El día de reposo judío de no podías trabajar nada ni recoger nada, o sea, el día de reposo de Moisés era el sello del pacto. Por eso cuando alguien trabajaba en el día de reposo, la pena era vayan y mátenlo, vayan y apedréenlo. Pero Porque, el día de reposo más o menos, ¿qué era? El día de reposo eso era descansar y todo eso.
Exactamente, vamos a verlo, vamos en Éxodo 20, pero Sí. el día de reposo hay un día en la semana donde no vas a trabajar nada, no vas a hacer nada, ni tú, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, nadie, ¿ok? Van a descansar. Sí, que Ese eso día está está prohibido. desde ¿Mande? Génesis, ¿verdad? ¿Mande? Que eso desde Génesis lo estipuló Dios. No, no, fíjate, digo, y es un tema que yo no estoy ahí vamos, con esa interpretación, porque en Génesis lo que Dios hizo fue santificar el día de reposo, ¿se me explico? Pero Ok. no ordenó su observancia. O sea, desde Génesis tú no lo vas a encontrar que nadie esté guardando el día de reposo, hasta antes del Sinaí. Por eso es que vas a tener, y digo, bueno, si lo discutía yo, bueno, con Oscar, vas a tener un problema tremendo de entre Génesis y Éxodo 20 mostrarme quién está guardando el día de reposo. No hay nadie. Una cosa es que Dios lo santifique y lo deja como un principio, y otra que Dios demande la observancia irrestricta del día de reposo. Porque incluso digo, y lo vamos a ver después cuando se preste el tema, pero cuando Cristo muere y resucita, o sea, él todavía está, o sea, vamos, en esa transición, ¿sí me explico? Del antiguo pacto y nuevo pacto, y los apóstoles están trabajando el día de reposo. O sea, o sea, el día de reposo cristiano, puede ser lo que quiero decir, ¿no? O sea, pero el día de reposo judío fue como abrogado por la ley. O sea, ya no era una exigencia, pues, que los cristianos lo observaran. ¿Por qué? Porque como se enfatiza en esta interpretación, y vamos a ver las dos interpretaciones porque quiero ser justo, el día de reposo no forma parte del decálogo porque de hecho de los 10 mandamientos es el único que no se reitera en el Nuevo Testamento. Tú puedes encontrar, o sea, de los 10 mandamientos, todos reiterados en el Nuevo Testamento, salvo el día de reposo. Porque el día de reposo, más que un mandato, era el sello del pacto. Y es como la Biblia lo menciona y lo maneja y te lo dice. Entonces, por eso, y digo, y lo vamos a ver cuando lleguemos al decálogo, que yo creo que vamos a estar ahí un ratito, pero el día de reposo es similar a la circuncisión. Si alguien viola el sello del pacto, esa persona debe morir. Si alguien desprecia mi pacto al no circuncidar a su hijo, que muera. Si alguien desprecia mi pacto al trabajar en mi día de reposo, que muera. Es un poco como si tú llegaras, digamos, toda proporción guardada con tu esposo, con tu esposa, cuando se casan, se ponen, digamos, anillos y todo esto, que es el símbolo del pacto entre los esposos. Es como si llegaras un poco con tu esposo, con tu esposa, te quitas el anillo y lo tiras a la basura o lo tiras al excusado. O sea, lo que le estás diciendo es algo muy grave con respecto al pacto que tú tienes con esta persona, ¿sí me explico? Es un poco así, pero hay cristianos que consideran que el día de reposo en el decálogo es parte integral de la ley moral de Dios, y entonces ellos consideran que como esa ley es inmutable, y estoy de acuerdo con ellos, como esa ley es inmutable, los cristianos estamos sujetos a guardar el día de reposo como lo guardaban los judíos en el tiempo de Moisés. Yo suscribo que no. Yo suscribo que el día del Señor es una cosa que no es el día del reposo. O sea, hay un día del Señor en el Nuevo Testamento y ese día del Señor no es el día de reposo judío, ¿ok? Pero vamos a verlo cuando lleguemos, vamos a Éxodo 20. Aquí lo que es interesante es ver cómo Dios estuvo dispuesto a matar a Moisés por no querer circuncidar a su hijo, y una vez que lo circuncida, Dios lo dejó y él siguió con su plan. Generalmente, o sea, es un pasaje un poquito así como que te saca de onda porque no le encuentras como mucha concordancia, pero cuando ves el contexto y ves de dónde viene, entonces ves lo que sucede, entonces comprendes el peso que desde luego le da Dios a sus pactos y a las señales de sus pactos. Por eso es que o sea, cuando haces el pacto con los patriarcas les dice, y el que no esté circuncidado será cortado de la asamblea de Israel. No porque Dios ponga algún valor en un pedazo de carne, sino porque Dios pone el valor en el desprecio a su pacto por medio del desprecio a la señal del pacto. Entonces, otra vez, cuando estemos ahí en el decálogo, la forma en la que tú guardes el día del Señor hoy, que es el domingo, va a tener mucho que ver
de cómo entiendas el día de reposo en el contexto del decálogo de los 10 mandamientos. La posición reformada, histórica, tradicional, es que es parte integral de la ley moral de Dios. O sea, es que no es diferente a no robarás, ¿no? Pero el problema es más exegético porque la Biblia te dice otra cosa y porque la Biblia te habla del día de reposo de otra manera. Y entonces ahí hay que hacer algunos malabares como para seguir considerando el día de reposo como parte del decálogo, cuando creo que se puede ver mucho más sencillo como lo que dice que es el sello del pacto, pero no es parte de la ley moral y no es el día del Señor. El día del Señor es otra cosa que se instituye y que incluso como que Dios compensa un poco que ya no hay un día de reposo con un día del Señor, pero tiene implicaciones diferentes y se guarda diferente. En el día de reposo no podías trabajar, pero nada, no podías hacer nada, debías descansar 100% del tiempo. Y si alguien salía ahí, voy a recoger poquita leña porque tengo frío, que lo apedreen, que lo maten. ¿Por qué? Porque está violando mi pacto. Y no lo vemos así necesariamente con todos los mandatos del decálogo. Entonces hay algo en particular del día de reposo que como que salta un poco, bueno, pues a la vista en la manera en la que Dios lo está tutelando y lo está protegiendo. Y la pregunta que nos vamos a hacer en ese momento que todavía falta va a ser, ¿por qué? Porque ahorita, si Dios quiere, la próxima semana vamos a estar en las 10 plagas y ahí vamos a estar pues, un ratito también y en la Pascua, porque es algo mucho, muy interesante y es necesario que lo entendamos porque son sombras que después van a encontrarse con su sustancia en Cristo Jesús, pero las implicaciones se van a corresponder, ¿no? Pero bien, Julio, buena pregunta. ¿Pues alguien más? No, No. Ok, pues ya vamos a terminar entonces, hermanos. Un segundito, termino con la grabación. No, denme un momento. Ok. Julio, ¿cómo puedo terminar con la grabación si no puedo llegar al En botón? los puntitos. Los puntitos de acá abajo. Ajá. Un poco, ahí está. Aquí va. Sí. Stop.